Hoy en Remixados tenemos la visita del doctor Gustavo Abichacra, que ya es un amigo de la casa, hemos hablado con él en otra oportunidad, pero nuevamente queremos su palabra para elucidar algunos temas de interés relacionados con la pediatría, la dislexia, la educación y la salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente, muchas gracias siempre por dar difusión a este tema. Te mando un saludo grande a usted y a toda la audiencia. No, por favor, doctor. Lo que siempre hablamos acerca de la dislexia y repasar un poquito de qué se trata y esos síntomas, ¿no?, que hay que encontrar en los chicos. Y me preocupa la escolaridad tan rara que se ha tenido en el transcurso del año que pasó y cómo la vamos llevando ahora, que a lo mejor se me ocurre el ámbito escolar es el lugar donde se empiezan a vislumbrar los síntomas, ¿no? Exactamente. Bueno, repasando la iglesia, una dificultad para leer, para aprender a leer en una persona inteligente. Esa es la definición más simple, ¿no? Es una dificultad para poder, una vez que se enseña la lectura y la escritura, poder aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada en una persona inteligente que por una razón neurobiológica y hereditaria no puede aprender como el resto de sus compañeros, con lo cual se le hace muy difícil la comprensión en primer y segundo grado. Se enseña a leer y a partir del tercero ya uno accede a los contenidos a punto de partida de la lectura, con lo cual si un chico tiene una lectura dificultosa, trabada, lenta, o se confunde las palabras mientras lee, o se las olvida, o saltea renglones, ese chiquito obviamente va a tener muchas dificultades para poder comprender, por lo menos va a tardar mucho más tiempo y a veces los contenidos van a una velocidad que no es la que pueden tener estos chicos mientras leen, ¿no? Y esa dificultad, usted mencionó recién un carácter hereditario también. No solamente está dado por el entorno y por, digamos, por que un maestro no lo detecte, sino que hay bastantes componentes más. Obviamente, las cosas más importantes de la dislexia como antecedente es el antecedente hereditario y los trastornos del lenguaje de cualquier tipo en los primeros años de preescolar. Cuando un chiquito empieza a hablar y empieza a hablar mal, hay grandes posibilidades de tener un trastorno del lenguaje. Los chicos que tienen trastornos del lenguaje, el 50% tienen después dificultades en la escritura. Pero esto es lógico, porque en realidad al leer vos necesitas poder relacionar sonidos con dibujitos, con las letras. Es decir, si vos no manejas bien los sonidos del habla, va a ser muy difícil que puedas después relacionarlos con una letra, ¿no? En la relación grafema-fonema. Es decir, eso se llama conciencia fonológica, que de hecho es importantísimo porque si uno actúa precozmente y detecta las dificultades del lenguaje y entrena en lo que se llama conciencia fonológica, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder jugar con los sonidos del habla. La conciencia fonológica es poder diferenciar una palabra de la otra, eso se llama conciencia léxica, poder identificar las sílabas dentro de una palabra, que eso se llama conciencia silábica, y la conciencia fonémica, que es la última que se adquiere, es poder identificar un sonido dentro de la palabra. Si uno tiene esas habilidades mentales, olvidémonos, es de los sonidos, en una forma fluida la puede aprender, va a ser mucho más fácil poder relacionarla después con un sonido. Y sufre mucho el disléxico, niño o adulto, porque de ahí la detección de un diagnóstico temprano puede ayudarlo para toda la vida, porque hay gente que llega grande no pudiendo superarlo. La mayoría no lo sabe, el 90% no lo sabe. Y el hecho de poder detectarlo tempranamente gracias a nuestra plasticidad cerebral, ya que el cableado de nuestro cerebro es diferente, no es una enfermedad, es una condición diferente, piensan diferente, son mucho más creativos, intuitivos, tienen habilidades no verbales que no las tenemos las personas que no tenemos dislexia, pero en el colegio lo único que se evalúa, obviamente, es si el chico escribe y lee bien, y muchas veces como son chicos inteligentes se los malinterpreta y piensan que son por una cuestión actitudinal o por falta de pulsión por el estudio, como a veces se ha dicho. Es decir, son no existen, ¿no? Pero de cualquier manera
lo que usted me decía en cuanto a esta etapa que obviamente se sufre, porque acá hay dos temas, ¿no? Uno, el académico, que es el aprender a leer y escribir en forma fluida y automatizada, y otra son las consecuencias emocionales que tienen esto, que después terminan dificultando a la lectura y a la escritura, ¿no? Porque en el fondo cuando un chico, es decir, se enfrenta a lo que no puede y uno lo interpreta como que en realidad son porque la madre lo sobreprotege o porque él no tiene ganas, a la larga después termina repercutiendo en la autoestima del chico y no lo intenta más, baja los brazos, se llama indefensión aprendida eso, es un término de Seligman, en el cual hagas lo que hagas, como los resultados son siempre los mismos, no hago más esfuerzo. Y empiezan a atender y a aparecer conductas oposicionistas desafiantes, o rechazo directamente a todo lo que sea la lectura y la escritura, y después eventualmente poder adquirir algunas otras habilidades que en realidad se extiende al ámbito más allá de lo académico, ¿no es cierto? Porque en el fondo va, si un chico tiene una autoestima baja o se siente inseguro, piensa que todo le va a salir mal. Entonces, por más que bien juegue más o menos y tenga habilidades para el fútbol, ni siquiera lo intenta porque piensa que también el fútbol le va a salir mal. Toda la autoestima está involucrada y realmente dañada, ¿no? Con después episodios de angustia, de ansiedad, de temores, de fobias, incluso de depresión cuando son más grandes, es decir, son habituales de ver. Y lo que usted me refería en un primer principio, en cuanto a la detección, usted sabe que pasó una cosa muy característica en este periodo de cuarentena, ¿no? Hay chiquitos que obviamente que tenían diagnóstico que les fue, es decir, un descanso el hecho de alejarse de las clases presenciales, porque a veces no pueden seguir ni siquiera las consignas de los docentes o copiar de un pizarrón, entonces al tener más tiempo le favoreció. Pero hay muchos otros que realmente no se querían ni enfrentar a los Zooms, porque en el fondo cuando los exponían frente a sus compañeros a la lectura quedaban expuestos y eso les producía un dolor enorme, con lo cual a veces después no querían responder a las pantallas, no ni siquiera aprenderlas, es decir, muchos decían no quiero ir al colegio, porque como se ponían un uniforme y a la mañana tenían que prender la computadora, decían no quiero ir al colegio. Pero pasó otra cosa, ¿no? Que es muy interesante, que estos chicos, especialmente los más grandes, al no poder estudiar con otra persona, les ha ido mal por eso, porque muchas veces los chicos, y de universidad se han hecho más diagnósticos, de chicos que no sabían que tenían dislexia, cuando tuvieron que estudiar solos, sin compañeros y sin que nadie que les lea, dijeron, pero yo tengo un problema acá, y chicos que han sido bochados habiendo sido medallas de oro, esto les cuento porque son casos reales, que se han dado cuenta de que tenían dislexia. Y lo mismo pasó en las casas cuando los padres dijeron, pero no puede ser que este chiquito en cuarto grado esté leyendo de esta manera. Cuando los papás, a veces por diferentes motivos, especialmente laborales, no han estado en contacto con los chicos durante los primeros años, o por lo menos no tan estrecho, se han dado cuenta que estos chicos no podían leer en una forma fluida y en forma automática. Dijeron, bueno, a este chiquito le pasa algo, y ahí consultaron con la psicopedagoga y se hicieron muchos diagnósticos. Y le comentaba lo mismo en los adolescentes o en los universitarios que han tenido que defenderse solos leyendo, no estudiando con compañeros, de los cuales muchas veces adquieren los conocimientos punto de partida de ellos, porque las personas con dislexia, obviamente cuando son apoyados desde el punto de vista visual, con gráficos, con videos, es decir, aprenden enseguida. Ahora, si se tienen que enfrentar al conocimiento exclusivamente por la lectura, se les hace más difícil y se les hace mucho más complicado, ¿no? Mire usted, a mí me impresionó mucho la nota donde usted mencionaba que un niño que tenía dificultades un niño de 8 años, dificultades en el colegio, el psicólogo lo mandan a un gabinete, el psicólogo le dice que el problema es la madre y que lo más coherente hubiera sido consultar con un lingüista o con un psicopedagogo para hacer una evaluación neurocognitiva, y al chico le leen el principio del texto y ahí arranca y sigue bien. O sea, es ese acompañamiento diferente que hay que hacer, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando a veces una cosa tan obvia, porque yo ese chiquito lo puse como ejemplo porque la verdad que era brillante cuando hablaba y vos te das cuenta de los razonamientos, cuando los tiene, que después cuando vos le enfrentas a la lectura es tan lenta, tan dificultosa, dice estoy cansado, no tengo ganas de hacer ninguna tarea, no quiero escribir, porque a la larga copiar un pizarrón es leer, entonces tener que leer y después tener que escribir, yo siempre digo lo mismo, es decir, tener dislexia es como leer en portugués sin saber portugués y escribir con la mano izquierda siendo diestro, cual es una dificultad enorme
enorme, les lleva mucho más tiempo, gastan más energía cerebral como para poder expresarlos, o para poder leer, o para poder expresar sus pensamientos a través de la escritura, que se atrasan mucho. Y muchas veces vienen acompañadas de trastornos atencionales, en un 40% de los casos, y de los trastornos emocionales, que les vuelvo a repetir, yo insisto en esto porque es lo más importante como consecuencia, ¿no? Es muy difícil encontrar un chiquito con dislexia o una persona adulta con dislexia que no tenga compromiso emocional. Eso es terrible, porque a la larga después son horas de terapia para poder subsanar esa mala interpretación que se ha tenido desde chicos, ¿no?, del problema. Doctor, yo le agradezco muchísimo y rescato el concepto de hoy, que es estar atentos tempranamente con la lectura-escritura de nuestros chicos, o también a cómo estamos manejando sus emociones, mirarlas un poquito más para aprender y poder ayudarlos a tiempo. Y los adolescentes y adultos también, porque muchas trabas de algunas personas adultas pueden venir por ese lado y, como usted dice, nosotros no saberlo. Exactamente, eso es lo más importante. Gracias, Gustavo Avichacra, por estar nuevamente en Remixados y por todo lo que hace usted para ayudar a que la gente sea más feliz. Totalmente. Yo le dejo el último concepto que usted justo lo dijo recién, ¿no? Cada chico tiene su tiempo, no siempre es madurativo, todo tiene un límite. Un chico se puede sentar hasta los 8 meses, pero si después de los 8 meses no se sienta, uno tiene que sospechar que le pasa algo. Es decir, la maduración tiene un límite. Es decir, cuando ese límite es sobrepasado, muchas veces uno tiene que estar atento para que después no sufran y, como dice usted, tengan una infancia feliz, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, querida. Hasta pronto. Qué interesante escuchar al doctor Avichacra. Yo les recomiendo a todos buscarlo en Instagram como @avichacragustavo, porque allí en distintos posteos él da muchos tips y muchos casos de pacientes suyos que orientan a este tema que sorprende, como él bien lo dijo, a muchos adultos sin que supieran que lo padecían o que han sido estigmatizados, sin saber que lo suyo era algo emocional y que podía haber sido corregido a tiempo. Y siempre es tiempo para corregir algo.